Conociendo a los ángeles. Ángeles de Dios. ¿Alguna vez en tu vida has sido salvado por los ángeles de Dios de un peligro inminente? El periodista francés Pierre Jovanovic cuenta su propia experiencia. Una tarde de enero de 1988 me encontraba en Fremont. Yo y una amiga habíamos subido a un coche alquilado y nos dirigíamos por la autopista 101 a San Francisco. Todo parecía completamente normal y tranquilo. El sol resplandecía y como yo no manejaba el coche, estaba observando los grandes camiones que pasaban, cuando de repente, sin reflexionar, me eché bruscamente a la izquierda. Un segundo después, una bala atravesaba el parabrisas y fue a dar exactamente donde yo había estado, a la derecha. Hablando de este caso con algunos compañeros, descubrí que no era yo solo a quien había sucedido algo parecido. Otros colegas, periodistas o fotógrafos, me contaron casos inexplicables en los que habían sido salvados de la muerte. Él lo atribuyó a su ángel de la guarda y, por eso, comenzó una investigación. Viajando por todo el mundo para conocer todo lo que pudiera sobre este tema, escribiendo su libro Encuestas sobre los ángeles custodios, donde cuenta interesantes testimonios que alientan nuestra fe en su ayuda y protección. Un amigo mío, de quien no puedo dudar en absoluto, me contaba lo que le ocurrió a él personalmente cuando era estudiante universitario. Un día estaba esperando el autobús en el borde de la carretera, distraído y pensando en el próximo examen, cuando sintió que alguien lo agarró bruscamente de los pelos y lo tiró hacia atrás. En ese momento, un autobús pasó a toda velocidad por donde él había pasado. Al volverse para ver quién le había empujado, no vio a nadie, estaba solo, y pensó inmediatamente en su ángel. Desde entonces, nunca se olvida de él. Recuerdo lo que una mujer me contó. Una noche oscura y silenciosa iba a su casa, tranquila, cuando de repente un coche aparcó junto a ella y salieron dos hombres que querían meterla dentro. En ese momento apareció doblando la esquina otro hombre alto que trató de ayudarla y los otros dos huyeron sin pensarlo dos veces. El joven la acompañó amablemente hasta su casa. Ella nunca se olvida de este suceso, que para ella fue una protección de Dios. ¿Fue su ángel? ¿Fue una simple coincidencia que alguien pasó por allí en aquel momento y le ayudó decididamente? Es posible, pero también puede ser que su ángel le inspirara a aquel joven que pasara por aquel lugar a la hora justa para ayudarla y salvarla. Nada ocurre por casualidad. El padre Donato Jiménez cuenta siempre con agradecimiento el caso que le ocurrió a él y a su hermano gemelo, ambos agustinos recoletos, en su viaje de regreso a Lima desde las alturas de 3.000 metros de Huaraz en el Perú, en julio de 1990. Escribe textualmente: pasada la laguna de Conococha, íbamos iniciando el descenso por la interminable carretera, cuando se nos fue echando una niebla tan espesa que nos era imposible marchar ni siquiera a la mínima velocidad. Estábamos prácticamente envueltos en una masa blanca y tupida que no sabíamos por dónde íbamos. Jamás he visto niebla tan densa. No podíamos ver la orilla ni menos el principio. Se acercaba la noche y no podíamos avanzar. Debíamos quedarnos en el coche hasta la mañana siguiente con la esperanza de que la niebla desapareciera. Avanzar o quedarse aparcados al filo de la carretera era temerario. Además, estaba el miedo a ser asaltados o muertos por terroristas, que causaban entonces una psicosis general. Pasaron largos ratos sin hablar, rezando, particularmente a nuestro ángel de la guarda, con todo el fervor de que éramos capaces. La situación la percibimos como muy grave. No sabíamos qué hacer. Ese día no habíamos visto a nadie por la carretera desde que salimos. De pronto, un coche nos da alcance con cierta rapidez y se pone delante de nosotros como a 3 metros, y despacio, muy despacio, como adivinando nuestra situación, trata de darnos algo de reflejo con los pilotos traseros y, a obligado paso lento, va como tirando de nosotros.
No sabíamos de qué se trataba. A lentísimo paso, fuimos avanzando por varias horas hasta acercarnos a Pativilca, sobre la costa, donde ya no había niebla. Allí se detuvo el coche, que había sido nuestro ángel. No podíamos creerlo. Llorando de emoción y agradecimiento, nos abrazamos a un señor taxista, se llamaba José, buen conocedor del trayecto, que de Huaraz venía a Lima y, al vernos, se dijo: «Estos no son de aquí y no conocen la carretera». Iba con sus pasajeros y, naturalmente, con ansia de llegar pronto a Lima, pero él y los pasajeros tuvieron el gesto, la virtud y el gozo de una obra buena. Esto lo hizo nuestro ángel de la guarda, y así lo reconocimos y lo agradecemos siempre. En la homilía del domingo comentamos este hecho para agradecer con toda la asamblea al buen taxista y a nuestro siempre fiel ángel guardián. La deuda es decírselo a todos en gozosa y pública acción de gracias. ¿Te acuerdas de algún caso en tu propia vida? ¿Invocaste a Dios o a tu ángel o a María nuestra Madre? Si lo hiciste, Dios pudo ayudarte de una manera especial por medio de sus ángeles del cielo o de ángeles de la tierra, al servicio de Dios. ¿Quieres ser tú un ángel de la guarda para otros que están en necesidad? Precisamente la diferencia entre quienes son salvados de casos inexplicables y otros que no lo son puede estar en esto, entre quienes piden ayuda y quienes no lo hacen. Cristo dijo bien claro: «Pide y recibirás». No recibimos muchas cosas porque no las pedimos. El no pedir es como no dar oportunidad a Dios de que nos ayude, porque creemos en nuestra propia autosuficiencia. Oremos y pidamos y Dios enviará a sus ángeles a ayudarnos. ¿Y tú invocas a Jesús, a María o a tu ángel en los peligros? Los ángeles en el más allá. Los santos están de acuerdo en que nuestros ángeles custodios nos acompañan también durante nuestro estado de purgatorio para consolarnos, como lo afirma San Agustín. Santa Francisca Romana decía: «Cuando un hombre muere, su ángel custodio conduce su alma al purgatorio y se pone a su derecha. El ángel presenta a Dios las oraciones que se le hacen e intercede por la abreviación de sus sufrimientos». Santa María Magdalena de Pazzi, puesta en espíritu en un lugar del purgatorio, vio junto a cada una de las almas a sus ángeles guardianes que las consolaban. Lo mismo vio Santa Margarita María de Alacoque y otros santos. Con frecuencia nuestro ángel nos inspira a orar por nuestros familiares difuntos o por las almas del purgatorio en general, porque es una obra de caridad. Santa Verónica Giuliani escribe en su diario: «Una mañana mi ángel custodio me pidió que ofreciera mis buenas obras en unión con los méritos de la pasión de Jesús y de la Santísima Virgen por un alma del purgatorio. Después la vi libre de todas sus penas y toda bella y gloriosa». El siervo de Dios, Pedro de Vasco, dice que en una noche se olvidó de rezar por las almas del purgatorio, como acostumbraba, y su ángel custodio lo despertó y le dijo: «Hijo mío, las almas del purgatorio esperan la ayuda de tu compasión». Por eso, no es de extrañar que en los momentos decisivos de la agonía, nuestro ángel redoble sus esfuerzos para preparar el alma del que le ha sido encomendado o la de otros. Santa Faustina Kowalska, en su diario, habla mucho de cómo su ángel le inspiraba a rezar por los agonizantes la coronilla de la misericordia, que Jesús le había enseñado para salvarlas. Dice: «De manera misteriosa, el Señor me hace conocer que un alma agonizante necesita de mis plegarias, pero frecuentemente es mi ángel custodio quien me lo dice». Personalmente, podría contar otros casos extraordinarios ocurridos en las misiones, tanto personales como oídos a mis compañeros sacerdotes. Personas que están para morir durante meses, y el día que llega el sacerdote a aquellos apartados lugares mueren en paz y bien preparados con los últimos sacramentos.
pareciera con toda claridad que estaban esperando al sacerdote para morir, como una gracia especial que Dios les concede. En algunos casos, es su ángel quien hace coincidir las cosas para que el sacerdote llegue a aquel lugar. Hay casos verdaderamente milagrosos, como el que ocurrió en la peste de 1597 en Roma. Un joven de aspecto agradable fue al convento de los padres Camilos para que fueran a la cabecera de un apestado. Al llegar a la casa, el joven desapareció. Y esto ha sucedido en muchos lugares y ha sido referido por personas totalmente dignas de fe, como el caso referido por un padre jesuita, ocurrido hace pocos años. Fue llamado urgentemente por un joven bien vestido para visitar a un hombre que se hallaba en peligro de muerte, y le dejó la dirección. El sacerdote fue a la casa y se encontró con que el hombre de quien le habían hablado se encontraba perfectamente bien. Pensó que había sido una broma de mal gusto, pero aprovechó para conversar con él y le invitó a confesarse. El otro al principio no quería, porque hacía muchos años que no se confesaba. Poco a poco fueron entrando en confianza y aceptó confesarse. Al día siguiente avisaron al sacerdote de que había muerto. Entonces sí era de verdad. Una noche de 1575, un sacerdote de la comunidad de San Juan de Ávila, en España, fue despertado por dos jóvenes que le pidieron que fuera a atender rápidamente a un moribundo. El sacerdote fue a la iglesia para sacar 2 hostias, para darle al moribundo y quizás a alguno de sus familiares. Los 2 jóvenes llevaron 2 velas encendidas por el camino. El sacerdote atendió al enfermo y regresó a la casa parroquial con una hostia, y los 2 jóvenes de nuevo le acompañaron con las velas encendidas. Pero cuando quiso agradecerles, ya habían desaparecido. Al contarle este suceso al santo Juan de Ávila, éste le dijo al sacerdote: «No te maravilles, eran 2 ángeles mandados por Dios para premiar tu celo apostólico». ¿Eran los ángeles custodios del sacerdote y del enfermo? Otro caso lo cuenta el padre O'Keefe, de Cork en Irlanda. Un día lo visitó un joven bien vestido para pedirle que fuera a asistir a una mujer que estaba muriendo. El sacerdote lo siguió y el joven desapareció. Ella le dijo al padre que había trabajado en un convento de religiosas y que ellas le habían enseñado a invocar a su ángel de la guarda cuando tuviera alguna necesidad. Ella lo había hecho y él había traído al sacerdote para ayudarla a bien morir. Por eso, no nos cansemos de pedir ayuda a nuestro ángel. Encomendémosle nuestros últimos momentos y digámosle: «Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo en mi última agonía». ¿Rezas frecuentemente la oración del ángel? Experiencias en los umbrales de la muerte. Se han escrito muchos libros donde se habla de cientos de personas que, a lo largo del mundo, han tenido experiencias en los umbrales de la muerte. Personas que han sido dadas clínicamente por muertas y que han tenido experiencias maravillosas, cercanas a la muerte, que después las han contado al regresar a la vida. Estas experiencias son tan reales que les hacen cambiar de vida. En muchos casos, ven guías espirituales, seres de luz, que suelen identificar con los ángeles. Veamos algunas de estas experiencias. Ralph Wilkinson cuenta su caso, que fue publicado en el libro Regreso del Más Allá. Estaba trabajando en las canteras y tuvo un grave accidente, quedando con un brazo y el cuello rotos. Perdió la conciencia y al despertar al día siguiente, totalmente recuperado y curado inexplicablemente, le dice a la enfermera: «Esta noche he visto una luz intensísima en mi habitación y un ángel ha estado conmigo toda la noche». Arvin Gibson, en su libro Chispazos de Eternidad, narra el caso de Anne, una niña de 9 años que tenía principio de leucemia, y una noche
ve a una señora bellísima, llena de luz, que parecía de cristal puro y que inundaba todo de luz. Le preguntó quién era y le respondió que era su ángel guardián, y la llevó a un mundo nuevo donde se respiraba amor, paz y alegría. Al regresar los médicos no encontraron ninguna señal de leucemia. También Raymond Moody, en su famoso libro Vida después de la vida, cuenta el caso de una niña llamada Nina, de 5 años, cuyo corazón se detuvo durante una operación de apendicitis. Al salir de su cuerpo, ve a una bella señora, su ángel, que le ayuda a pasar el túnel y la lleva al cielo, donde ve flores maravillosas, ve al Padre Eterno y a Jesús, pero le dice que debe regresar, porque su madre estaba muy triste. Betty Miles, en su libro Ángeles vigilando sobre mí, escrito en 1986, habla de experiencias con ángeles. Otros libros interesantes sobre estas experiencias en los confines de la muerte son Vida y Muerte, del Dr. Ken Ring, Recuerdos de la Muerte, de Michael Sabom, y Aventuras en la Inmortalidad, de Georges Gallup. Joan Wester Anderson, en su libro Where Angels Walk, cuenta el caso del niño Jason Hardy, de 3 años, ocurrido en abril de 1981. Su familia estaba viviendo en una casa de campo y el niño se cayó en una piscina. Cuando se dieron cuenta, ya el niño estaba ahogado y llevaba 1 hora, al menos, bajo el agua, clínicamente muerto. Toda la familia se desesperó. Llamaron a los paramédicos, que vinieron de inmediato y lo llevaron al hospital. Jason estaba en coma y humanamente nada podía hacerse. A los 5 días desarrolló una neumonía y los médicos creyeron que era el final. Su familia y amigos rezaron mucho para la curación del niño y ocurrió el milagro. Comenzó a despertar y a los 20 días estaba sano y fue dado de alta del hospital. Hoy Jason es un joven fuerte y dinámico, completamente normal. ¿Qué había ocurrido? El niño pudo decir en sus pocas palabras que estaba todo oscuro en la piscina, pero el ángel estuvo conmigo y yo no tenía miedo. Dios había enviado a su ángel para salvarlo. El Dr. Melvin Morse, en su libro Más cerca de la luz, habla del caso de la niña de 7 años, Crystal Merslock. Se había caído a una piscina y se ahogó, no dando ningún signo cardíaco o cerebral por más de 19 minutos, pero se recuperó milagrosamente, de modo totalmente inexplicable para la ciencia médica. Ella le contaba al doctor que, después de caerse al agua, se sintió bien y que Elizabeth la había acompañado a ver al Padre Eterno y a Jesucristo. Cuando se le preguntó quién era Elizabeth, ella respondió sin titubear: mi ángel custodio. Después contó que el Padre Eterno le había dicho si quería quedarse o regresar, y ella había decidido quedarse con él. No obstante, al hacerle ver a su madre y a sus hermanitos, decidió al fin regresar con ellos. Al regresar, le contó al doctor algunos detalles que habían apreciado desde arriba, como el ponerle un tubo por la nariz y otros detalles que hacían imposible que estuviera mintiendo o fuera solo una alucinación. Al final, Crystal dijo: el cielo es fantástico. Sí, el cielo es fantástico y hermoso. Vale la pena vivir para estar en él por toda una eternidad, como lo estará aquella niñita de 7 años, a cuya muerte asistió la doctora Diana Kump. Este caso fue publicado en el dossier de la revista Life en marzo de 1992. Dice la doctora: estaba sentada junto al lecho de la niña, acompañada de sus padres. La niña estaba en el último grado de leucemia y, en un cierto momento, tuvo la energía de meterse y sonreír diciendo: veo ángeles, son bellísimos. Mamá, ¿los ves? ¿Escucha su voz? Nunca he oído cantos tan bellos. Inmediatamente después murió. Esta experiencia la he sentido viva y real como un don de paz para mí y para sus padres, un regalo de la niña en el momento de su muerte. ¡Qué felicidad poder vivir
como ella en compañía de los ángeles y de los santos, cantando y alabando, amando y adorando a nuestro Dios por toda una eternidad. ¿Quieres vivir toda la eternidad en el cielo en compañía de los ángeles?